Primera parte. Carta de Nataniel a su amigo Lotario. Lectora Marcela. Nataniel a Lotario. Marcela. Sin duda estarán inquietos porque hace tanto tiempo que no les escribo. Mamá estará enfadada y Clara pensará que vivo en tal torbellino de alegría que he olvidado por completo la dulce imagen angelical tan profundamente grabada en mi corazón y en mi alma. Pero no es así. Cada día, cada hora, pienso en ustedes y el rostro encantador de Clara vuelve una y otra vez en mis sueños. Sus ojos transparentes me miran con dulzura y su boca me sonríe como antaño cuando volvía junto a ustedes. Ay de mí, ¿cómo podría haberles escrito con la violencia que anidaba en mi espíritu y que hasta ahora ha turbado todos mis pensamientos? Algo espantoso se ha introducido en mi vida. Sombríos presentimientos de un destino cruel y amenazador se ciernen sobre mí como nubes negras, impenetrables a los alegres rayos del sol. Debo decirte lo que me ha sucedido. Debo hacerlo, es preciso, pero solo con pensarlo oigo a mi alrededor risas burlonas. Ay, querido Lotario, ¿cómo hacer para intentar solamente que comprendas que lo que me sucedió hace unos días ha podido turbar mi vida de una forma terrible? Si estuvieras aquí podrías ver con tus propios ojos, pero ciertamente piensas ahora en mí como en un visionario absurdo. Historia 1. El vendedor de barómetros. Lectores Felipe, Como Nataniel narrador 1. Marcela, Nataniel emisor. y tenemos grabación de Clara y de Lotario como receptores, lectores de la carta. Felipe. En pocas palabras, la horrible visión que tuve y cuya mortal influencia intento evitar consiste simplemente en que hace unos días, concretamente el 30 de octubre a mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa y me ofreció su mercancía. No compré nada y lo amenacé con precipitarlo escaleras abajo, pero se marchó al instante. Sospechas sin duda que circunstancias concretas que han marcado profundamente mi vida conceden relevancia a este insignificante acontecimiento. Y así es, en efecto. Reúno todas mis fuerzas para contarte con tranquilidad y paciencia algunas cosas de mi infancia que aportarán luz y claridad a tu espíritu. En el momento de comenzar, te veo reír. Y oigo a Clara que dice: Son auténticas chiquilladas. ríanse, ríanse de todo corazón, se los suplico. Pero Dios del cielo, mis cabellos se erizan y me parece que los conjuro a burlarse de mí en el delirio de la desesperación, como Franz Moore conjuraba a Daniel. Vamos al hecho en cuestión. Historia 2. El hombre de arena. Antecedente de la historia 1. 6 episodios. Episodio 1. Situación inicial. El padre y el hombre de arena. Lectores Felipe, Nataniel narrador 1. Paula. Paula, ¿estás por ahí? Sí, madre de Nataniel. Mario Elkin, Nataniel, personaje niño. Felipe. Salvo en las horas de las comidas, mis hermanos y yo veíamos a mi padre bastante poco. Estaba muy ocupado en su trabajo. Después de la cena, que conforme a las antiguas costumbres se servía a las 7, íbamos todos, nuestra madre con nosotros, al despacho de nuestro padre y nos sentábamos a una mesa redonda. Mi padre fumaba su pipa y bebía un gran vaso de cerveza. Con frecuencia nos contaba historias maravillosas y sus relatos lo apasionaban tanto que dejaba que su pipa se apagase. Yo estaba encargado de encendérsela de nuevo con una astilla prendida, lo cual me producía un indescriptible placer. También a menudo nos daba libros con láminas y permanecía silencioso e inmóvil en su sillón apartando espesas nubes de humo que nos envolvían a todos como la nieve. En este tipo de veladas, mi madre estaba muy triste y apenas oía sonar las 9, exclamaba:
Paula, eso. Vamos, niños, a la cama. El hombre de arena está al llegar. Ya lo oigo. Y en efecto, se oía entonces retumbar en las escaleras graves pasos. Debía ser el hombre de arena. En cierta ocasión, aquel ruido me produjo más escalofríos que de costumbre y pregunté a mi madre mientras nos acompañaba. Oye, mamá, ¿quién es ese malvado hombre de arena que nos aleja siempre del lado de papá? ¿Qué aspecto tiene? No existe tal hombre de arena, cariño. Me respondió mi madre. Cuando digo viene el hombre de arena, quiero decir que tienen que ir a la cama y que sus párpados se cierran involuntariamente como si alguien les hubiese tirado arena a los ojos. La respuesta de mi madre no me satisfizo y mi infantil imaginación adivina que mi madre había negado la existencia del hombre de arena para no asustarnos. Pero yo lo oía siempre subir las escaleras. Episodio 2. El trauma de infancia. Lectores. Satría, Nathaniel, narrador 2. Luz Helena, Una vieja criada. Paula, Madre de Nathaniel. Mario Elkin, Nathaniel, personaje niño. Satría. Lleno de curiosidad, impaciente por asegurarme de la existencia de este hombre, pregunté a una vieja criada que cuidaba de las más pequeñas de mis hermanas quién era aquel personaje. Ah, mi pequeño Nathaniel. Me contestó. No lo sabes. Es un hombre malo que viene a buscar a los niños cuando no quieren irse a la cama y les arroja un puñado de arena a los ojos haciéndolos llorar sangre. Luego los mete en un saco y se los lleva a la luna creciente para divertir a sus hijos que esperan en el nido y tienen picos encorvados, como las lechuzas, para comerle los ojos a picotazos. Desde entonces, la imagen del hombre de arena se grabó en mi espíritu de forma terrible, y por la noche, en el instante en que las escaleras retumbaban con el ruido de sus pasos, temblaba de ansiedad y de horror. Mi madre solo podía entonces arrancarme estas palabras ahogadas por mis lágrimas. El hombre de arena. El hombre de arena. Corrí al dormitorio y aquella terrible aparición me atormentaba durante toda la noche. Yo tenía ya la edad suficiente como para pensar que la historia del hombre de arena y sus hijos en el nido de la luna creciente, según la contaba la vieja criada, no era del todo exacta. Sin embargo, el hombre de arena siguió siendo para mí un espectro amenazador. El terror se apoderaba de mí cuando lo oía subir al despacho de mi padre. Algunas veces duraba su ausencia largo tiempo. Luego sus visitas volvían a ser frecuentes. Aquello duró varios años. No podía acostumbrarme a tan extraña aparición y la sombría figura de aquel desconocido no palidecía en mi pensamiento. Su relación con mi padre ocupaba cada vez más mi imaginación. La idea de preguntarle a él me sumía en un insuperable terror y el deseo de indagar el misterio, de ver al legendario hombre de arena, aumentaba en mí con los años. El hombre de arena me había deslizado en el mundo de lo fantástico, donde el espíritu infantil se introduce tan fácilmente. Nada me complacía tanto como leer o escuchar horribles historias de genios, brujas y duendes. Pero por encima de todas las escalofriantes apariciones, prefería la del hombre de arena que dibujaba con tiza y carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes bajo las formas más espantosas. Episodio 3. La curiosidad a los 10 años. Lector Felipe. Nathaniel, narrador 1. Felipe. Cuando cumplí 10 años, mi madre me asignó una habitación para mí solo, en el corredor, no lejos de la de mi padre. Como siempre, al sonar las 9, el desconocido se hacía oír y había que retirarse. Desde mi habitación lo oía entrar al despacho de mi padre y poco después me parecía que un imperceptible vapor se extendía por toda la casa. La curiosidad por ver al hombre de arena de la forma que fuese crecía en mí cada vez más.
Alguna vez abrí mi puerta cuando mi padre ya se había ido y me deslicé en el corredor, pero no pude oír nada, pues siempre había encerrado ya la puerta cuando alcanzaba la posición adecuada para poder verla. Finalmente, empujado por un deseo irresistible, decidí esconderme en el gabinete de mi padre y esperar allí mismo al hombre de arena. Por el semblante taciturno de mi padre y por la tristeza de mi madre, supe una noche que vendría el hombre de arena. Pretexté un enorme cansancio y abandonando la sala antes de las 9, fui a esconderme detrás de la puerta. La puerta de la calle crujió en sus goznes y lentos pasos, tardos y amenazadores, retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras. Mi madre y los niños pasaron apresuradamente ante mí. Abrí despacio, muy despacio, la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado, como de costumbre, en silencio y de espaldas a la puerta. No me vio y corrí a esconderme detrás de una cortina que tapaba un armario en el que estaban colgados sus trajes. Después los pasos se oyeron cada vez más cerca. Alguien tosía, resoplaba y murmuraba de forma singular. El corazón me latía de miedo y expectación. Muy cerca de la puerta, un paso sonoro, un golpe violento en el picaporte. Los goznes giran ruidosamente. Adelanto a mi pesar la cabeza con precaución. El hombre de arena está en medio de la habitación. El resplandor de las velas ilumina su rostro. El episodio 4, el descubrimiento. Lectores: Mario Elkin, Nathaniel, personaje a los 10 años. Satría Nathaniel, narrador 2. y Marcela. Nathaniel, emisor. El hombre de arena, el terrible hombre de arena, es el viejo Coppelius que a veces se sienta a nuestra mesa. Pero el más horrible de los rostros no me hubiera causado más espanto que el de aquel Coppelius. Imagínate, Un hombre de anchos hombros con una enorme cabeza deforme, una tez mate, cejas grises y espesas, bajo las que brillan dos ojos verdes como los de los gatos y una nariz gigantesca que desciende bruscamente sobre sus gruesos labios. Su boca torcida se encorva aún más con su burlona sonrisa. En sus mejillas, dos manchas rojas y unos acentos a la vez sordos y silbantes se escapan entre sus dientes irregulares. Coppelius aparecía siempre con un traje color ceniza, de una hechura pasada de moda, chaqueta y pantalones del mismo color, medias negras y zapatos con hebillas de strass. Su corta peluca, que apenas cubría su cuello, terminaba en dos bucles pegados que soportaban sus grandes orejas con un rojo vivo, e un amplio patefán negro que se desplegaba aquí y allá en su espalda y dejaba ver el broche de plata que sujetaba su lazo. Aquella cara ofrecía un aspecto horrible y repugnante, pero lo que más nos chocaba a nosotros, niños, eran aquellas grandes manos velludas y huesudas. Cuando él las dirigía hacia algún objeto, nos guardábamos de tocarlo. Él se había dado cuenta de esto y se complacía de tocar los pasteles o las frutas confitadas que nuestra madre había puesto sigilosamente en nuestros platos. Entonces él gozaba viendo nuestros ojos llenos de lágrimas al no poder ya saborear por asco y repulsión las golosinas que él había rozado. Lo mismo hacía los días de fiesta, cuando nuestros padres nos servían un vasito de vino dulce. Entonces se apresuraba a coger el vaso y lo acercaba a sus labios azulados y reía diabólicamente viendo cómo solo podíamos exteriorizar nuestra rabia con leves sollozos. Acostumbraba a llamarnos los animalitos. En presencia suya no nos estaba permitido decir una sola palabra y maldecíamos con toda nuestra alma aquel personaje odioso, aquel enemigo que envenenaba deliberadamente nuestra más pequeña alegría. Mi madre parecía odiar tanto como nosotros al repugnante Coppelius, pues desde el instante en que aparecía, su dulce alegría y su despreocupada forma de ser se tornaban en una triste y sombría gravedad. Nuestro padre se comportaba con Coppelius como si éste perteneciera a un rango superior y hubiera que soportar sus desaires con buen ánimo.
Nunca dejaba de ofrecerle sus platos favoritos y descorchaba en su honor vinos de reserva. Al ver entonces a Copelius me di cuenta de que ningún otro podía haber sido el hombre de arena, pero el hombre de arena ya no era para mí aquel ogro del cuento de la niñera que se lo lleva a los niños a la luna, al nido de sus hijos con pico de lechuza. No, era una odiosa y fantasmagórica criatura que donde quiera que se presentase traía tormento y necesidad, causando un mal durable, eterno. Episodio 5. Los ojos de Nataniel. Lectores: Felipe, Como Nataniel, narrador 1. Marco, Copelius. Humphrey, Padre de Nataniel. Paula, Madre de Nataniel. Marcela, Nataniel emisor. Felipe. Yo estaba como embrujado, con la cabeza entre las cortinas, a riesgo de ser descubierto y cruelmente castigado. Mi padre recibió alegremente a Copelius, Vamos, al trabajo. exclamó el otro con voz sorda, quitándose la levita. Mi padre, con aire sombrío, se quitó la bata y los dos se pusieron unas túnicas negras. Mi padre abrió la puerta de un armario empotrado que ocultaba un profundo nicho donde había un horno. Copelius se acercó y del hogar se elevó una llama azul. Una gran cantidad de extrañas herramientas se iluminaron con aquella claridad. Pero, Dios mío, qué extraña metamorfosis se había operado a los rasgos de mi anciano padre. Un dolor violento y terrible parecía haber cambiado la expresión honesta y leal de su fisionomía, que se había contraído de forma satánica. Se parecía a Copelius. Este manejaba unas pinzas incandescentes y atizaba los carbones ardientes del hogar. Creí ver a su alrededor figuras humanas, pero sin ojos. En su lugar habían cavidades negras, profundas, horribles. Ojos, ojos. Gritaba Copelius con voz sorda, amenazadora. Grité y caí al suelo, violentamente abatido por el miedo. Entonces Copelius me cogió. Pequeña bestia, pequeña bestia. Dijo haciendo crujir los dientes de un modo espantoso. Diciendo esto, me arrojó al horno, cuya llama prendía ya mis cabellos. Ahora Exclamó, ya tenemos ojos. ¡Ojos! Un hermoso par de ojos de niño. y con sus manos cogió del hogar un puñado de carbones ardientes que se disponía a arrojar a mis ojos, cuando mi padre, con las manos juntas, le imploró. Maestro, maestro, deja los ojos a mi Nataniel, déjaselos. Copelius se echó a reír de forma estrepitosa. Que el niño conserve sus ojos para que estos realicen su trabajo en el mundo. Pero, puesto que está aquí, observemos atentamente el mecanismo de sus pies y de sus manos. Sus dedos apretaron todas las articulaciones de mis miembros, que crujieron, y me retorció las manos y los pies de una forma y de otra. Esto no está del todo bien, tan bien como estaba. El viejo lo ha entendido perfectamente. Copelius murmuraba esto mientras me retorcía, pero pronto todo se volvió oscuro y confuso a mi alrededor. Un dolor nervioso agitó todo mi ser. No sentí nada más. Un vapor dulce y cálido se derramó sobre mi rostro. Desperté como del sueño de la muerte. Mi madre estaba inclinada sobre mí. ¿Está aquí el hombre de arena? Balbucí. No, mi niño, está muy lejos. Se fue hace mucho. No te hará daño. Así decía mi madre, y me besaba estrechando contra su corazón al niño querido que le era devuelto. ¿Para qué cansarte por más tiempo con estas historias, querido Lotario? Fui descubierto y cruelmente maltratado por Copelius. La ansiedad y el miedo me causaron una ardiente fiebre que padecí durante algunas semanas. ¿Está aún aquí el hombre de arena? Estas fueron las primeras palabras de mi salvación y el primer signo de mi curación. Solo me queda contarte el instante más horrible de mi infancia. Después te habrás convencido de que no hay que acusar a mis ojos de que todo me parezca sin color en la vida.
pues un sombrío destino ha levantado una densa nube ante todos los objetos y solo mi muerte podrá disiparla. Copelius no volvió a aparecer. Se dijo que había abandonado la ciudad. Episodio 6. La muerte del padre. Lectores: Satría, Nataniel, narrador 2. Paula, Madre de Nataniel. Humphrey, Padre de Nataniel. Mario Elkin, Nataniel, personaje. Luz Helena, Una criada. Marcela, Nataniel, emisor. Satría. Había transcurrido un año y cierta noche, según la antigua e invariable costumbre, estábamos sentados en la mesa redonda. Nuestro padre estaba muy alegre y nos contaba historias divertidas que le habían sucedido en los viajes de su juventud. En el momento en que el reloj daba las 9, oímos sonar los goznes de la puerta de la casa y unos graves pasos retumbaron desde el vestíbulo hasta las escaleras. Paula, Es Copelius. Dijo mi madre palideciendo. Sí, es Copelius. Repitió mi padre con voz entrecortada. Las lágrimas asomaron a los ojos de mi madre. Padre, es preciso. Por última vez, respondió. Respondí. Viene por última vez, te lo juro. Ve con los niños. Buenas noches. Yo estaba petrificado. Me faltaba el aire. Mi madre, viéndome inmóvil, me cogió del brazo. Ven, Nataniel. Me dijo. Me dejé llevar a mi habitación. Estate tranquilo y acuéstate. Duerme. Me dijo al irse, pero un terror invencible me agitaba y no pude cerrar los ojos. El hombre, el odioso Copelius, estaba ante mí, con sus ojos destellantes, sonriéndome hipócrita e intentaba alejar su imagen. Era cerca de la medianoche cuando se oyó un golpe violento como la detonación de un arma de fuego. La casa entera se tambaleó. Alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto y la puerta de la calle se cerró estrepitosamente de un portazo. Es Copelius. Grité fuera de mí y salté de mi cama. Oí gemidos. Corrí a la habitación de mi padre. La puerta estaba abierta. Se respiraba un humo asfixiante y la criada gritaba. Señor, el señor. Delante del horno encendido, en el suelo yacía mi padre muerto, con la cara destrozada. Mis hermanas, de rodillas a su alrededor, clamaban y gemían. Mi madre había caído inmóvil junto a su marido. Copelius, monstruo infame, has asesinado a mi padre. Grité y caí sin sentido. 2 días más tarde, cuando colocaron su cuerpo en el ataúd, sus rasgos habían vuelto a ser serenos y dulces como lo fueron durante toda su vida. Aquella imagen mitigó mi dolor. Pensé que su alianza con el infernal Copelius no lo había llevado a la condenación eterna. La explosión había despertado a los vecinos, el suceso causó sensación y las autoridades que tuvieron conocimiento del mismo requirieron la presencia de Copelius, pero había desaparecido de la ciudad sin dejar rastro. Si te dijera, querido amigo, que el vendedor de barómetros no era otro sino el miserable Copelius, comprenderías el horror que me produjo tan desgraciada y enemiga aparición. Llevaba otro traje, pero los rasgos de Copelius están demasiado profundamente marcados en mi alma como para poder equivocarme. Además, Copelius ni siquiera ha cambiado de nombre. Se hace pasar aquí, según tengo oído, por un mecánico piamontés llamado Giuseppe Coppola. Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. No digas nada a mi madre de este encuentro cruel. Saluda a la encantadora Clara. Le escribiré con mayor presencia de ánimo. Queda con Dios, etc.